Bien, entonces nos quedamos en la teoría de la contingencia, lo que es la diferenciación y la integración. Entonces también Lawrence y Lorsch dicen que el medio ambiente va a determinar las características y estructura de las organizaciones. Entonces vivimos en un ambiente sumamente cambiante y por lo tanto las organizaciones también tienen que cambiar. Y entonces, anteriormente, por ejemplo, las estructuras en las organizaciones eran verticales y eran estructuras muy grandes. Actualmente se ha visto que las estructuras de las organizaciones de una manera horizontal o planas son las más eficientes para el logro de los objetivos de las organizaciones. Entonces, con esto nos damos cuenta pues de que el medio ambiente también va haciendo que las organizaciones vayan cambiando en cuanto a las estructuras y en cuanto a sus características. Estos autores sostienen que existe una relación causa-efecto entre el grado de acoplamiento de la estructura interna de la organización con las exigencias ambientales y el desempeño de la organización, es decir, cómo alcanza sus metas y objetivos. Entonces, lo que anteriormente funcionaba pudiera haber sido, pues bueno, en un determinado tiempo, pero conforme va transcurriendo el tiempo y vamos nos damos cuenta de todos los cambios que hay en las exigencias ambientales y entonces las organizaciones tienen que acoplar o tienen que adaptar su estructura interna a las exigencias que tiene precisamente el mercado o las exigencias que tiene la competencia, las condiciones tecnológicas, políticas, económicas, culturales, demográficas, etcétera, todo con la finalidad de alcanzar las metas y los objetivos que se tienen contemplados. Una organización no es estática, tiene que estar en constante movimiento, en constante cambio, y precisamente esto es lo que hablan los autores con el modelo de contingencia, que la organización tiene que estar cambiando de acuerdo a lo que se está presentando en el medio ambiente que rodea a la organización. Según la estructura de Lawrence y Lorsch, y para fines de diagnóstico, se deben examinar las dimensiones organizacionales que el cliente juzgue pertinentes, y estas son la integración, el manejo de conflictos, el contrato empleado-administración, las demandas que exige el ambiente y la diferenciación. Entonces, esto es lo que nos dice Lorsch que debemos tomar en consideración para cuestiones de hacer un diagnóstico de las dimensiones organizacionales o de las dimensiones ambientales. Las demandas del ambiente, la diferenciación, la integración, el manejo de conflictos y el contrato que existe con el empleado y la administración. El contrato puede ser un contrato físico, un contrato de trabajo, pero también puede ser un contrato psicológico en la cual las personas pues se comprometen con la organización. Entonces también tenemos que revisar qué tipo de compromiso tienen las personas con la empresa. Aquí nos habla que existen dos tipos de enfoques que debemos tomar en consideración para estas dimensiones. Una que es la planeación estratégica y otra que es la planeación operativa. Para que nos quede más claro qué es una planeación estratégica y qué es una planeación operativa, pues les puse aquí unos cuadritos y voy a empezar primero con lo que es la planeación estratégica. Dice que la planeación estratégica define la dirección y el objetivo de una organización en largo plazo. Entonces, una planeación estratégica, si nos vamos desde lo que es la administración básica, que ustedes ya vieron los primeros semestres de su carrera, nos damos cuenta que una planeación precisamente es el establecimiento de los objetivos que tiene la organización. ¿Qué objetivos tiene? Si son mediano, a largo, a corto plazo, qué es lo que queremos lograr en cualquiera de las áreas de la organización. Y en cuanto a la estrategia, pues es cómo lo vamos a lograr y esto va a definir la dirección y el objetivo de la organización en un largo plazo. Anteriormente las organizaciones y algunos autores consideraban que un largo plazo era cerca de 10 años, pero ¿por qué de 10 años? Porque las organizaciones no se movían tanto como se tienen que mover ahora para adaptarse a los nuevos cambios ambientales. Entonces, ahorita algunos autores consideran que un largo plazo es 5 años, ¿sí? Entonces, tenemos que estar en constante movimiento, tenemos que estar constantemente adaptando la organización a los cambios ambientales, si no puede sufrir varias situaciones, pues que no
no son muy convenientes y lo vamos a platicar un poquito más adelante. Otra es la planeación operativa. Esta planeación operativa se refiere a la asignación previa de las tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de sus unidades de operación. Entonces, primero establezco cuáles son los objetivos a largo, a corto o a mediano plazo, qué es lo que quiero lograr, establezco la dirección, las metas y los objetivos, y ahora tengo que definir qué cuáles van a ser las tareas específicas que nosotros tenemos que llevar a cabo dentro de la organización, quiénes van a ser las personas que se van a dedicar de hacerlo de acuerdo a las unidades de operación. Por ejemplo, de acuerdo a las unidades o a los departamentos de producción, de finanzas, de mercadotecnia, etcétera. Entonces, otra vez volvemos a la imagen que les estaba explicando. Entonces dice que hay dos tipos de enfoques. Uno que es el de la planeación estratégica, es decir, qué queremos hacer, para cuándo lo queremos hacer, y luego la planeación operativa es quiénes lo van a hacer y cuáles van a ser estas tareas que vamos a implementar. Y para eso, pues nos ponen un cuadrito para que nosotros conozcamos las diferencias entre la planeación estratégica y la planeación operativa. En la planeación estratégica, nos mencionan que esta es fuente y origen de planes específicos posteriores. Y en la planeación operativa nos dice que es producto de esquemas marcados por la planeación estratégica. Entonces, ¿qué queremos lograr? Y entonces aquí es a través de qué tareas o a través de qué personas. Es dirigida por la alta dirección. Son las altas esferas las que establecen las planeaciones estratégicas. Y aquí en la planeación operativa es dirigida principalmente por el nivel medio de las empresas, como son los gerentes de las áreas y los jefes de departamento. Entonces, la planeación estratégica la establecen las altas esferas, la alta gerencia, y aquí se van a encargar la planeación operativa los gerentes, los mandos medios y los jefes de departamento. La planeación estratégica marca pautas para establecer un panorama general de la empresa. Y en cambio, en la planeación operativa se enfoca en un área o actividad específica de la empresa. Entonces, aquí yo estoy hablando de una misión que tiene la organización y aquí en la en la planeación operativa a las áreas de actividad, a los departamentos, a áreas específicas que tiene la organización. En la planeación estratégica, la información se obtiene de fuentes internas y externas. Entonces, ya hemos visto que la organización tiene fortalezas y debilidades que son internas, tiene amenazas y tiene oportunidades que son externas, pero también la alta dirección va a tomar en consideración toda la información que está dentro de la organización y así también como la información que esté fuera de la organización. En la planeación operativa, por lo general maneja información interna. ¿Qué recursos tenemos? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién se va a encargar? ¿Para cuándo lo queremos lograr? Etcétera. Entonces, aquí es toda la información que podamos obtener y aquí es la información sobre todo de las áreas en donde vamos a hacer esta planeación operativa. Y en la planeación estratégica se elabora para un largo plazo y en cambio en la planeación operativa se elabora para un corto y para un mediano plazo. Aquí es importante destacar que muchas organizaciones no tuvieron en consideración las demandas ambientales y han desaparecido o han enfrentado graves problemas para subsistir. Todos conocemos esta marca que es Procter & Gamble y entonces aquí esta empresa es una empresa sumamente grande que tiene una cantidad extraordinaria de productos en el mercado, pero fíjense que ellos en sus inicios ellos fabricaban velas. ¿Qué hubiera sucedido si ellos no se mueven conforme a lo que hay en el medio ambiente? No se mueven de acuerdo a las necesidades que hay en el consumidor o las características que tienen ahora los nuevos consumidores o no se ponen las pilas y empiezan a investigar qué es lo que está sucediendo en cuanto a la economía, en cuanto a las preferencias de los consumidores, etcétera. Si ellos hubieran seguido vendiendo velas, pues ¿quién les compra velas en la actualidad?
pues sí, hubiera quedado como una empresa muy pequeña, con un solo producto y con un mercado pues también muy pequeño, ¿no? Vamos, una compañía que vende velas es una buena compañía, no estoy diciendo que no, es una empresa que satisface una necesidad, pero ellos iniciaron así, iniciaron nada más con un solo producto y entonces se fueron moviendo, se fueron cambiando, empezaron a levantar las antenitas, qué es lo que está sucediendo en el medio ambiente y entonces se dieron cuenta pues de que podían utilizar su planta con sus estructuras o añadir nuevas estructuras, añadir nuevas líneas de producción y entonces empezaron a meter precisamente una línea de productos diferentes a su organización y ahorita se convierte en una empresa sumamente grande que tiene una cantidad impresionante de productos que ofrece. Aquí hay una productora de maguey. Esta productora de maguey, pues alguien por ahí se dio cuenta y dijeron, híjole, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer, creo que el mezcal, no estoy muy segura si es. Pero bueno, vamos a hacer un producto derivado de esta planta que es el maguey y vamos a ver qué podemos hacer también con el nopal que se nos da aquí, pero a México de una manera extraordinaria. Y entonces a ellos se les ocurrió pues vender el mezcal y empezar a distribuirlo a muchas partes. Para ellos una grande sorpresa fue de que ellos consideraban que a lo mejor iba a ser algo pues que iban a batallar un poquito para arrancar, para iniciar, pero grande fue su sorpresa que el mercado le encantó el producto y entonces se vendían de una manera pues bastante bien, bastante exagerada, pero ellos al comenzar a exportar no pueden satisfacer las demandas del mercado. Entonces, pues empiezan a querer venderlo a otros lugares, la demanda es mucha, o sea, a la gente le gusta mucho el producto, pero no pueden satisfacer todo lo que el consumidor está solicitando de este producto. Y entonces, pues ellos ahí también tuvieron un grave problema. Aquí ellos se movieron de una manera pues muy satisfactoria, empezaron a hacer los cambios hasta que llegaron acá. Ellos empezaron con una excelente idea y empezaron a fabricar sus productos y entonces a nivel nacional se les vende muy bien, lo quieren empezar a mover en el extranjero y les va muy bien, pero lo que sucede es de que no pueden satisfacer las demandas que tienen de los consumidores. Entonces tienen que empezar a moverse porque de otra manera pues como que se limitaron, vamos. Si no te mueves te limitas y entonces pues tienes que empezar a cambiar. Hay algunas otras empresas como la Nissan, que también es una empresa que ha tenido que cambiar y ha tenido que modificarse. En un principio, cuando entra Nissan a los Estados Unidos, no le va nada bien porque son coches muy grandes y que, no mentiras, ellos lo que sucede al contrario. Nissan entra con coches pequeños. Y entonces cuando entran al mercado de los Estados Unidos, llegan con un coche más pequeñito cuando en este tiempo, pues los estadounidenses les gustaban más los coches grandotes, que no le hace que consumieran mucha gasolina, para ellos no era ningún problema, pero lo que a ellos les gustaba era un coche grande, ostentoso, ¿no? Bonito, así que llamara la atención por su estructura. Llega la Nissan y entonces vende coches pequeñitos y pues no le compran porque dicen, no, pues un carrito chiquitillo pues a nadie le interesa, ¿no? Entonces ellos tienen que empezar a reestructurarse y a cambiar con la finalidad precisamente de llegar al mercado, que en este caso sus características eran diferentes a las que estaban ellos acostumbrados en otra parte del mundo. Entonces tienen que adaptarse y tienen que cambiar su estructura y tienen que cambiar su misión y su visión, todo lo que es la planeación estratégica, porque no les funciona en ese país y entonces empiezan a cambiarla y de acuerdo al ambiente en el que están ellos inmersos, que es por ejemplo en el mercado de Estados Unidos, y entonces empiezan también a crear pues todo su proceso operacional de una manera diferente. Entonces las organizaciones tienen que adaptarse a las condiciones en las cuales están inmersas o en las cuales están trabajando. De esta manera, pues es mucho más fácil pues, hacer los cambios y si no los hacen, pues entonces pues hay unas consecuencias bastante serias para muchas de estas que se han quedado en el camino. Bueno,
Ya me quedan 8 segundos para esta grabación, entonces se los dejo para la clase del miércoles estos temas.